Bien, vamos entonces a la palabra. Le pido por favor me acompañen en la en la parábola que creo que es la más conocida de toda la Biblia, la parábola del hijo pródigo. Esa se encuentra en sus Biblias. No le voy a decir la cita porque algunos no la deben saber. Habla la Biblia en la parábola del hijo pródigo. Es una buena dinámica, Nancy. Empiezo a leer la Biblia y no le digo la cita. Alaba. Empezamos la lectura en la parábola del hijo pródigo y empieza esa Biblia a rodar para allá, a rodar para acá y empieza esa gente y hoja y hoja y hoja, porque como ahora es puro teléfono, ya no sabemos dónde está la parábola del hijo pródigo. Y la hemos leído, la hemos oído un montón de veces. Que Dios nos ayude. Pero como Jesús fue movido a misericordia, yo también. Lucas capítulo 15, verso 11. Nancy se ríe, alaba. Viva. Gloria a Dios. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Usted me acompaña con las Sagradas Escrituras y leemos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de todas las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo,
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un corderito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Eres perfecto en tu obra y todo lo conoces. Señor, en esta hermosa hora vengo delante de ti a pedirte que tú nos enseñes, que tú nos ministres, que tú nos hablas y que podamos ser todos edificados por medio de tu palabra. Permite, Espíritu Santo, que tengamos corazón presto, mente abierta y entendida para comprender lo que tú nos quieres enseñar. Danos luz para entender tu palabra y comprender la enseñanza que nos tienes hoy. Todo esto te lo hemos pedido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Bendecimos el nombre de Jesús. Usted toma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy quiero hablarle acerca de las heridas invisibles. No, otra vez. Hoy quiero hablarle acerca de las heridas invisibles. Hace 2 años tuvimos acá en nuestra casa de oración a un hermano que ministraba la palabra y él nos hablaba acerca de un tema que él tituló "Con marcas, pero sin dolor". ¿Alguien lo recuerda? Ajá. Con marcas, pero sin dolor. Y él se refería en aquel momento que hay algunas heridas que dejan marcas, que dejan huellas, algunas cicatrices que dejan señal, pero que al tiempo ya no duele. Y él nos planteaba el milagro de la cesárea. Recuerdo que llamó a 2 damas que habían sido objeto de una intervención de nacimiento de un hijo por medio de la cesárea. ¿Alguien aquí ha sido cesareado? Ven acá rapidito. Ajá. Necesito otra dama, pero de esas damas que son prontas para caminar, que son rapiditas, párate ahí, Egli. Vente, hija, aquí. Tus marcas de tu cesárea, no me las muestres, dile a ella dónde está. Toca. Duro. ¿La sientes? Sí. ¿Te duele? No. Hay marcas, pero sin dolor. Pero esa marca a ella le recuerda que en algún momento padeció, sufrió, fue intervenida, fue por un proceso de sanación, curación, de todo lo que tiene que ver la restauración. Entonces sí había dolor, pero ya en un momento ella toca y no hay dolor. Entonces tenemos marcas, pero sin dolor. Lo que fue un dolor se convirtió en una bendición. Denle un aplauso al Señor. Gracias. Lo que un día fue un dolor para ella, ahora es una bendición, porque se convirtió en una de las 2 preciosas que tenemos aquí, o en las 2. En las 2, alaba, 2 cesáreas, respete. Pero valió la pena, ahora tiene sus 2 hijas hermosas. La señal ya no tiene dolor. Decía también mi hermano en aquel momento que en la oportunidad que el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a alguno de los discípulos. Y dice que algunos se encontraron con uno de ellos, que se parece a mí un poco, y le contaron: hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y él le dijo: si yo no lo veo, no lo creo. ¿Ustedes saben cómo se llama él, no? ¿No era Rubén que se llama? Tomás. Y el Señor supo de él.
Dice entonces que estando ellos reunidos en cierto lugar, él, con la puerta cerrada, valga la redundancia a ese aspecto, la puerta estaba cerrada y se le apareció el Señor en medio de ellos. Y cuando les dijo, se les apareció, le dijo, paz a vosotros, soy yo. Cuando llegó, todos se sorprendieron, pero el Señor Jesús vio que en medio de él estaba Rubén. ¿Cómo que se llama Rubén? Perdón, Tomás. Y estaba Tomás y lo llamó. Me imagino la cara de Tomás cuando vio al Señor y se dio cuenta que sí había resucitado. Y Tomás le dijo, Franklin, anota esto, Tomás, ven, toca mis manos. Y le mostró la señal de su dolor. Toca mis pies y le mostró la señal de su dolor. Mete la mano en mi costado y le mostró la señal de su dolor. Y cuando Tomás miró, tocó, se dio cuenta, pero al tercer día a Jesús no le movía el dolor ni las marcas, sino la gloria, sino el triunfo, sino prevención, se bajó, fue a la muerte, y al tercer día resucitó, se levantó de la cobertura y no dolor de las marcas, no le comía, sino le promovía la revolución y a recuperar la hoy, también en nosotros hay marcas que ya no tienen dolor, ya no te generan dolor, porque ya pasaron, el tiempo se encargó. Pero hay otras heridas invisibles que a pesar de mucho tiempo siguen causando dolor. Es fácil ver una herida, una cicatriz externa. Es fácil. Pero las que están dentro, las que están internas, las que están en el alma, las que están en el corazón, las que están en la mente, no se pueden ver con facilidad, pero igual duelen. Las heridas invisibles igual duelen. El Señor Jesucristo tuvo empatía con muchas personas a lo largo de toda la historia que vivieron heridas fuertes, dolorosas, pero que no se veían porque eran invisibles. Y una de ellas son esas que causan el desprecio. Una herida invisible es esa que causa el abuso. Una herida invisible es esa que causa el abandono, el rechazo. El libro de Génesis nos relata la historia de José. Dice la Biblia que José sufrió heridas invisibles de parte de los más cercanos de él. Eran sus hermanos. Lo despreciaban por lo que Dios le había dado. Dios le había dado gracia. Dios le había dado un don. Al principio solamente era un soñador. Pero él no pidió soñador. Pero esto le trajo como consecuencia que se produjeran en él o que se sembraran o se realizaran heridas en el alma, en el corazón, en lo interno. Y el rechazo de sus hermanos lo llevaron a punto de la muerte. Porque aún queriéndolo matar por intervención de alguien allí de uno de los hermanos, no lo mates. Entonces lo lanzaron en un cisterna. Y esas son actuaciones que causan heridas invisibles que duelen por mucho tiempo. Por gracia y misericordia de Dios, trató con José, y todos ustedes recordarán que dice la historia, cuando estando ya él en Egipto se aparecieron todos los hermanos, y cuando él se fijó que eran sus hermanos, y se enteró y recordó lo que le había pasado, y de cómo lo habían tratado, dice que corrió, se escondió y lloró, se compungió, porque la herida que los hermanos no veían, a él todavía le dolía. Hay cosas que hemos hecho a nuestros hermanos y no nos hemos dado cuenta. Y hemos causado heridas fuertes a nuestras parejas, a nuestras esposas, hijos, padres, madres. Y no se ve porque no generaron un corte, una incisión, se dice. No generaron una incisión. No hay puntos. En el alma también se hiere.
el alma también se corta. Y algunos venimos arrastrando estas situaciones. Moisés fue cortado, Moisés fue herido en el alma, estaba en el templo de Faraón, era un príncipe adorado, segundo iba a quedar, pero por las situaciones en que Dios lo metió y en que el propósito de Dios fue necesario, pero de tener todo a no tener nada, ¿cómo duele eso? Aunque él no lo entendía al principio, el plan de Dios era eso, pero igual el corazón fue tocado, fue dolido. No solo eso, fue acusado por uno de los suyos como asesino. Moisés lo que quería era ayudar, lo que quería era cuidar, proteger a los judíos. Después fue al desierto abandonado, que lo tenía todo, ahora era pobre y feo, solo, de noche en el desierto, sin nada, sin ejército, sin espada, sin caballería, sin nada. Muchas veces nosotros nos hemos sentido así, que por un momento lo tuvimos todo, pero la circunstancia y el propósito de Dios te llevan a no tener nada, y eso duele. Y hay heridas más profundas e invisibles. En el Nuevo Testamento nos conseguimos con más personas. Y nos conseguimos con una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Y mira que la situación biológica, corrígeme, Víctor, la situación biológica y las damas que están aquí normalmente requieren de un tiempo de purificación y de limpieza natural de las damas. Generalmente oscila entre 3, 4, 5 y hasta 7 días, algunos un poco más. Pero la Biblia dice, en el libro de Levítico, capítulo 15, dice la palabra del Señor que había una ley de purificación para el momento. Y esa ley de purificación dice que esa dama que había sido en esas condiciones, que había estado fuera por la situación de menstruación, dice la Sagrada Escritura que ella tenía que someterse a una separación. Tenía que someterse a un tratamiento y tenía que someterse a un proceso de limpieza. Dice aquí textualmente, van al verso 25 en adelante, lo van a ver, que la silla donde ella se sentaba tenía que sacarse y ser purificada, que la cama donde ella se acostaba tenía que ser sacada y purificada, que los mantos que ella usaba tenían que ser sacados y purificados, que todos los utensilios que ella tenía que hacer tenían que ser sacados y purificados. Eso dice la ley. Y durante esos 7 días que terminaba ese proceso, ella ofrecía entonces los elementos del sacrificio, palominos, huevos, lo que le correspondía. Y dice, el que no tenía ofrecía otra cosa. Cabrito. Pero la mujer del flujo de sangre no padeció 7 días. Padeció 12 años. El padecimiento de aquella mujer, yo creo que el milagro fue haberse mantenido viva durante 12 años sangrando. El milagro más fuerte que hizo el Señor Jesús en ella fue eso. Porque haberla sanado con la virtud que salió del mano del Señor, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y ya. Pero 12 años sangrando una mujer, ustedes, las damas, saben de qué se trata eso. Pero eso era el problema biológico. Pero ¿qué tal? De las heridas invisibles que duró 12 años padeciendo aquella mujer, rechazada, expulsada, fuera del campamento, fuera de su familia, de sus hijos, de su madre, de su entorno, de su comunidad, fuera nada que no podía estar. Yo no sé cómo hizo, dice la Biblia, que ella, creo que la expresión es así, se abrió un camino entre la multitud para poder llegar a Jesús. ¿Cómo estaría el corazón de aquella mujer? ¿Cómo estaría el alma de aquella mujer? ¿Dónde estaría la autoestima, la valoración de aquella mujer? ¿Cómo se sentiría ella con todo el rechazo, el señalamiento? No me toque. No, allá tú no entras acá, tú no puedes entrar. De hecho, no podía ni entrar a las ciudades. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuántas heridas invisibles habría en el corazón de aquella mujer?
Las heridas invisibles a veces son fuertes, pero el Señor siempre se conduela. El Señor dice, tiene misericordia de nosotros. El Señor siempre tiene bondad de nosotros. Y cuando llegó aquella mujer, la expresión que le dijo fue, mujer, tu fe, qué hermoso es el Señor. Así mismo hizo con la mujer nuestra, cuando todos estaban preparados para apedrearla. Eso no era conforme a la ley, eso era conforme a lo que estaba establecido. Pero el Dios que nosotros hemos conocido no viola la ley, la perfecciona plasmando encima con el ejemplo de la fe, la bondad que ha venido con nosotros. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te niegan la piedra? Y perfeccionó a aquella mujer y le dijo, yo tampoco te acuso, vete, pero no peques más. Aquella mujer no tenía dignidad. Aquella mujer tenía que andar por los... porque había sido encontrada en el pleno acto del adulterio. Y eso le causaba un señalamiento, una falta de honor ¿Cómo duele eso aquí? Eso que no se dice, eso que no se sabe. El caso de la mujer samaritana, señalada como una, no lo digo. Pero el Señor siempre se compadece de nosotros, sin importar la situación que estemos viviendo, porque hay heridas invisibles que aunque no las veamos, igual duelen. Hay otro caso en las Sagradas Escrituras, y yo quiero que ustedes me ayuden en esta mañana a llevar esta situación, este planteamiento al seno de nuestras familias, al seno de nuestra sociedad. Porque es posible, esto te lo voy a decir, es posible que hoy mismo sucediendo en tu familia, en mi familia, en nuestra familia. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan también, que en cierta ocasión estaba el Señor por allá y le avisaron que se había muerto Lázaro. Señor, Lázaro murió. Lázaro era su conocido, su amigo, seguramente un seguidor de Jesús. En algún momento habría tenido algún tipo de relación, de contacto, de acercamiento, porque el Señor Jesús, al saber aquello, hizo todos sus arreglos y fue a donde estaba Marta y María. Y dice que cuando llegó sintió de ellos compasión. Cuando vio el duelo, sintió compasión. Posteriormente hace el milagro. Voy a dejar el milagro un momento allí. Para Jesús compadecerse de alguien es porque se hace empático con nosotros. Es porque se hace uno con mi problema. Es porque se hace uno con mi necesidad. Y Jesús se hizo uno con aquellas dos mujeres desconsoladas porque tenían el duelo de la pérdida de su hermano. Yo sé que muchos de nosotros hemos perdido a alguien y esas heridas invisibles que quedan muchas veces duran mucho para sanarse y todavía después de muchos años aún duele. Jesús se acercó donde estaba la necesidad, donde estaba el duelo. Y mira, ejemplo vivo, nosotros tenemos en medio nuestro que tenemos perdido un familiar y vamos todos, vamos a acompañar al hermano. Aquí nadie se llama Pedro, gloria a Dios. Vamos a ver al hermano de Pedro Pérez que le falleció un familiar. Y vamos, acompañamos, vamos al sepelio, hacemos el servicio, y si es posible pasamos esa semana haciendo servicio, haciendo culto, vamos a ir, venimos. Pero después de esa semana, Pedro Pérez está allí todavía, con su herida, con su y hoy en día en medio nuestro hay gente que ha perdido hijos, ya hace años, ¿verdad, Jorge Subero? Y todavía duele. Hay gente que ha perdido padres, ¿verdad, Francisco?
y todavía duele. Hay gente que ha perdido esposa, ¿verdad, Melófilo? Y todavía duele. Y hemos perdido madre y todavía. ¿Dónde está Kaili? Kaili, levántame la mano. Kaili se fue. Está con los niños. Kaili todavía llora con Dios. Porque hay heridas invisibles que cómo tardan en sanar. Pero Jesús es especialista en llegar. Y Él no te va a quitar la cicatriz. Él no te va a quitar la herida, pero sí te va a aliviar el dolor con su consuelo, con su gracia, con su fortaleza, porque Él viene a traer paz a nuestra vida y hace que ese dolor se mitigue, hace que ese dolor vaya bajando, hasta que el momento desaparecerá. Pero cómo duelen las heridas, cómo duelen las heridas del alma, cómo duelen las heridas que nos han hecho los más cercanos. ¿Cómo duele cuando en medio de nuestra casa y de nuestra familia hemos sufrido abandonos? ¿Cómo duele cuando hemos sufrido en medio nuestro, entre los más cercanos, abusos? Y ojo, cuando llegamos al Señor Jesucristo, eso no quiere decir que los abusos se fueron. Hay gente hoy aquí que ha sido objeto de abusos morales, físicos, sexuales, y todavía le duele. Y tenemos años en el Evangelio, pero todavía duele. Pérdida que hemos tenido y aún duele. Fracasos que tuvimos y todavía duele. Pero hay una connotación particular. Depende de quién nos las haga, duele más o duele menos. Las heridas invisibles necesitamos llevarlas a Cristo. Necesitamos acercarlas al Señor, porque los conflictos emocionales no resueltos nos atan para siempre. Aquí hay hombres y mujeres que estamos batallando con una relación infructuosa, infelices, fracasados bajo nuestro propio techo. Y sentimos fracaso como esposos. Sentimos que fracasé y eso me duele y no lo sabe nadie. Fracasé como padre y no lo sabe nadie. Fracasé. Y lo llevamos a los pies de Jesús. Porque aún me duele. Necesitamos caminar hacia la solución definitiva. Hacia descansar en los brazos de Jesús, para que Él nos pueda ayudar, bendito el nombre de Jesucristo. Y que cada uno de nuestras situaciones puedan mitigar cada vez más y nosotros podamos ser bendecidos, bendito el nombre de Jesús. Necesitamos acercarnos a Cristo, apropiarnos de la palabra y que aparezca la clave y la solución del conflicto, que aparezca la cámara hiperbárica. ¿Alguien sabe lo que es una cámara hiperbárica? Una cámara hiperbárica es una cápsula biomédica que se utiliza para que en nuestro organismo haya mayor presión en nuestro flujo sanguíneo y él a su vez lleve más oxígeno a nuestro cuerpo para que las partículas de nuestra piel puedan restaurarse de manera más rápida. Esa es una cámara hiperbárica. Y la solución también en nosotros, en la cámara hiperbárica espiritual, es una cámara que tiene un poder en la sangre de Jesucristo y tiene un poder en la presión de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sometidos nosotros a Él, para que también haya una operación de la cámara de presión en nuestros corazones y nos pueda ayudar a restaurar las partículas que están dañadas en nuestra piel. Si se entendió eso, lo puedo volver a repetir si alguien no lo entendió. Si se entendió, gloria a Dios, lo logré. Necesitamos que la presión de la presencia del Espíritu Santo
y la gracia de Jesucristo, cuando derramó su sangre en nosotros, eso sea suficiente para que nuestras heridas espirituales, nuestras marcas espirituales internas, las que aún son invisibles, pero dejen de doler o duelan menos, en el nombre del Señor. Hoy en día, la piel está siendo restaurada a través de este proceso médico hiperbárico. Cuando hay problemas de piel, quemaduras de alto grado, meten a las personas en una cámara hiperbárica para que la presión de la sangre suba, corra más rápido, haya más oxígeno en los poros y en todas las áreas de la piel y ella pueda restaurarse más rápido. Yo no lo sabía tampoco, no me ve así. Pero ¿qué pasa, amados, con el texto que hemos leído? Cuando leímos la parábola del hijo pródigo, todos nos apuntamos, y yo sé que ustedes han oído hasta el cansancio la parábola del hijo pródigo. Y voy a tratar de ganar tiempo en esta exposición. La parábola del hijo pródigo, todos los hemos aprendido generalmente por la acción del hijo que desmedidamente solicitó lo que le correspondía fuera del tiempo y lo malgastó. Y resaltamos con gran dedicación a partir del verso 20, creo por allí, 10 y algo, donde vemos que el padre dice la palabra, que el padre solía salir a ver si venía su hijo. Y en un momento de esos salió y vio que venía su hijo de camino. Y quiero que te ubiques en la escena y que los personajes sean tú y tu familia. Seamos nosotros, no voy a fijarme en la familia mía o en la persona que tienes al lado, sino en la tuya. Yo voy a tratar de ser lo más explícito posible. Tu familia. Hubo un hijo, hubo un padre, una madre, alguien que hizo algo y causó un daño. Yo me imagino cómo estaba el corazón de aquel padre. No se menciona a la madre, pero ahí seguramente detrás de él había una madre clamando, llorando, gimiendo, intercediendo, buscando que Dios hiciese. Y dice la Biblia que aquel hombre salía y volvía a ver hasta que un día se fijó que aquel que le había causado una herida, que aquel que le había dejado una cicatriz, que aquel que le había causado un dolor invisible, pero que no era igual, se acercaba. Aquel que había marcado una distancia, aquel que había marcado una separación, en ese momento se acercaba. Y la situación que hay es que en medio nuestro, seguramente hay algún miembro de la casa que nos ha marcado distancia, separación, nos ha causado herida, pero muchas veces nosotros marcamos y nos mantenemos a distancia también, a raya. Le damos mano a esa situación y en vez de hacer lo que Dios hizo con nosotros, antes bien nos distanciamos de esa persona. Pero el padre no hizo eso. Dice que lo primero corrió. La acción de correr, de acercarse, fue una acción de recortar distancia, entre el joven y el padre. Él no se mantuvo lejos, sino que cortó distancia. Y es necesario que tú y yo entendamos lo que esto significa. En medio de tu entorno hay alguien con el cual debes cortar distancia. En medio de tu entorno hay alguien con el cual debes volver a restaurar tu relación. Ese alguien que te mató, ese alguien que te hizo, que te golpeó, que te lastimó, es necesario que acorte distancia. ¿Y cuántas veces nosotros no le hemos hecho eso a Dios y Dios permite que se acorte con él la distancia? Corrió. Wow. Vi a Carmen Guzmán ahí sentada en este momento. Corrió, se acercó y dice que cuando estuvo cerca, hace como un hermano que tengo por ahí, un abrazo al ángel. Si uno no le da un abrazo, lo pide. Se lo echó encima y lo abrazó.
Amado, la acción de abrazar es una acción de contacto, es una acción de cercanía. Usted no abraza a todo el mundo, pero a la persona a la cual usted le tiene afecto necesita el abrazo suyo. Hay miembros de nuestra casa, de nuestra familia, que están rogando, están llorando, están suplicando un abrazo suyo. Hay gente que está en lo tuyo. Recuerda que estamos en la casa tuya, estamos en tu familia, solo que este pasaje se entiende. Hay gente que se ha portado mal, sí es verdad, que fue ofendido también es verdad, pero de nosotros sí, eso es cierto, pero está realizado, pero está volviendo, pero resulta que dice que ese joven fue tratado y volvió en sí. Hay gente que va a volver en sí, no le cierre los brazos. Hay gente que se va a acercar porque Dios está tratando con él, con ella, con el hijo, con el joven, con el marido, con el Dios está tratando con alguien y volverá en sí. Y volverá a acercarse y correrá hacia mí. No le dé la espalda, no lo rechace, no le haga un acto de diferencia. No. El padre se le acercó y se le echó encima, lo abrazó y hizo como yo. Lo besó. Hasta el beso se ha perdido, el ósculo santo con la familia. Padres que están aquí, esposos, hijos, besen a sus padres. Bésenlo, muéstrenle afecto, muéstrenle contacto, abrácenlos. Padre, abraza a sus hijos, abraza a su esposa. No esperen que la abrace otro, abrázalo usted. Acércate, rompamos con eso. Una anécdota rapidito. Estaba yo en la cola, iba a poner gasolina y yo no tenía la huella. Y le digo al hijo mío, ¿usted conoce al hijo mío, no? Al pequeño. Hijo, yo no tengo para pasar la huella. No te preocupes, papá, yo salgo del trabajo, voy y paso la huella, después yo me voy y tú sigues ahí. Ah, bueno, lo hizo así. Una cola de ellos. Cuando llega el muchachito, se acerca porque yo estoy haciéndole la cola. Y él se acerca porque él me va a pasar la huella. Me acerco yo, lo abrazo, lo beso. Todo el mundo me quedó viendo. Ya no se ve. Ya no se ve. Ya eso no se nota. Que tú abraces a tu padre. Generalmente lo hacemos con las hembras. Y hay algunos con las hembras que la abrazan. Amados, ustedes me están entendiendo lo que digo. Un abrazo cura las heridas invisibles. Un beso cura las heridas invisibles. Un afecto, una mirada, cara a cara, una atención. Y el antídoto apareció. El antídoto que habla Proverbios capítulo 28, 13, Cristian. El antídoto que refiere a la palabra apareció. El antídoto que el Espíritu Santo refiere apareció. La palabra dice que si alguien reconoce, confiesa, se arrepiente, se aparta, alcanza misericordia. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para no recibir? Si a ti también nos recibieron en actitudes peores, ¿quiénes somos? ¿Por qué no hacemos lo posible por ayudar a que alguien le sea sanada la herida invisible? A que duela menos, Rosa, a que duela menos. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que apareció el antídoto. El muchacho hizo lo propio y pidió perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y usted mira la lista que hizo el padre. La lista, ¿verdad? Ahí aparece. ¿Viste? En tu Biblia aparece. Sí, pero te tienes que portar bien. Sí, pero tienes que devolverme lo que te di. Sí, pero tienes que reparar la cerca. Sí, pero tienes que cuidarlo de ahí. Sí, pero tienes que. Y empezó el papá a ponerle todas las condiciones del mundo para perdonarlo. Y le dijo, a partir de ahora vas a coger con los verdaderos. No, hermano.
No. Dice que inmediatamente llamó a uno de los criados: ven acá, mijo, ponle la ropa nueva, ponle el calzado nuevo, ponle un anillo en su mano, ponle, báñalo, límpialo, acéralo, ponle poderoso, bonito, agradable, que huela fuerte, que huela esto. Eso fue lo que hizo al papá. Amados, eso es lo que Dios hace con nosotros. No importa cuál de Dios no estamos, no importa cuál situaciones venimos, no importa si fuimos al mundo y nos embarramos en el en todas esas cosas de la gente del lugar, no importa. Jesucristo hizo lo posible y lo cumplió, hizo todo lo necesario, y su sangre nos lavó, y la sangre del Espíritu Santo nos limpia, nos purifica y nos da del dedo del pecado. Dale la gracia a tus hijos. No solo eso, no fue solo apariencia. Ven acá, mijo, búscate el becerro más gordo. No, el otro, que casi no puede caminar de lo gordo. Ese vamos a matar. Y celebró. Ese hombre, ese padre que tenía una herida invisible, que dolió fuertemente. Porque ¿cómo le lograría que el padre tener que despedir a su hijo y darle todo? Cuando el muchacho, inclusive, los conocedores dicen que para ese momento no debería haber dado nada. Porque a los hijos se les da la herencia, pero después. Pero aquel hombre no hizo eso. Había una herida y el perdón lo curó todo. El amor del Padre lo sanó todo. Pero esto no se quedó ahí. Dice la palabra del Señor que festejaron, hicieron todo lo necesario. Y cuando venía el hermano mayor del campo, cansado quizás, cansado del camino, sediento de venir, y escuchó la música y las danzas. Y me imagino vio movimientos extraños y hasta el humo. Y seguramente hasta olió. Estaban ahí cocinando. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó en la casa, Valentina? ¿Qué es eso que se escucha ahí? Y uno de los criados le relató y le dijo todo lo que había pasado. Y aquel muchacho se enfureció, dice la Biblia. Se enojó, es la palabra que está allí. Se enojó. Y su enojo lo llevó a arreciar el resentimiento que tenía con su hermano. Ojo, yo debo aclarar: válido, cierto, auténtico, de verdad, con causa. Él se enojó porque seguramente él vio a su padre y su madre en un rincón de noche llorando, padeciendo, afligido, cansado, triste. Ese hermano mayor lo vio así y no pudo entrar a compartir el regocijo que había en la casa, producto del retorno de uno que había resucitado. Su hermano había resucitado, dice, y había muerto y ha revivido. Es la expresión que parece. Pero él no lo entendía, porque su resentimiento era mayor que su entendimiento. El resentimiento que a veces tenemos supera, sobrepasa la razón, sobrepasa el conocimiento que tenemos de Jesucristo, sobrepasa la obra de Jesús en mí y en otro. Gracias, hermano. Buena acotación. Aquella situación en el muchacho le causó algo en el corazón que rechazaba la acción del Padre. Y hay muchos de nosotros que tenemos heridas invisibles por cosas que nos han hecho nuestros propios hermanos. Por eso es que hoy alguien tiene que decir: perdóname. Alguien le tiene que decir a papá: perdóname. A mamá: perdóname.
al hermano perdóname, a la esposa perdóname, porque he causado latigazos, heridas fuertes en tu corazón. Te he tratado mal, te he juzgado mal, te he causado tristezas, amargura, malos momentos, perdóname. Alguien tiene que aparecer porque sin querer o no, tú me mantienes fuera por el resentimiento que tengo. Tú me mantienes enojado por lo que has hecho. Y lo mismo que aplicó en el Padre cuando recibió al Hijo, aplica también en nosotros cuando un hermano nos pide perdón. Pero no puedes estar consciente de que estás causando un enojo y seguir comiendo ovejo gordo. ¿Alguien me entiende lo que digo? ¿Seguro? ¿Lo puedo repetir otra vez? No puedes estar consciente de que estoy causando un enojo, una molestia, que no estoy siendo de bendición, sino de lo contrario. No puedo estar consciente de eso y quedarme como si nada fuera. Y al papá le dijo, hijo, mira, es tu hermano, ¿vale? Tu hermano estaba perdido, tu hermano ya no sabíamos si estaba o no estaba, si contaba o no contaba, pero la herida estaba en su corazón. Y ese dolor y esa herida invisible seguía doliendo. Hoy en día, nosotros también experimentamos esas heridas invisibles. Me quedé sorprendido, Pastor Víctor. Nunca había visto la epístola del Hijo Pródigo de esa forma. Yo no sé si usted. D'Alessio, yo no sé si usted. Cuando el Señor me muestra así, aquí hay una herida invisible. Una herida que hizo al joven cuando se fue, cuando abandonó la casa, abandonó los hermanos. Entonces, es porque hay situaciones, amados, que le hacen a tus hijos, que aunque no es a ti, pero te duelen igual. Le hacen a tus padres y te duelen igual. Le hacen a tu pareja. Muchacho, mira, tú te puedes meter con todo, pero no te metas con los nietos de Belki. Si le hacen algo a la hija, no le duele tanto. Pero que le toquen a los hijos, sin que no es, y uno en camino, alaba. Porque nos duele, porque representan algo importante para nosotros. Que le hagan algo a esta casa, a la iglesia, a algún hermano. Nos duele. Me pueden defender a mí y decirme que soy el negro más, pero que se lo hagan a mi esposa. No, ya va. Una vez le dije a alguien, mire, te me va a perdonar, pero no, aquí no. Usted puede hablar de todo el mundo, aunque ella sea lo que sea, pero de ella no se le atreva porque vamos a tener problemas. La Biblia esta se la voy a leer toda. ¿Entienden, hermano? Porque hay situaciones que nos duelen, hermanos. ¿A quién les ha causado resentimiento? Y aún no ha ido. ¿A quién les ha causado dolor? Parejas. ¿Cuántos años tienen, amado, de matrimonio? 48. ¿Ah? 38. Hay parejas de más años. ¿Y cuántas cosas nos pasan? Pídanse perdón. Sincérense. Porque uno de los dos es como el hermano mayor. Y Dios quiere que eso se salga. Las heridas invisibles no las ves, no las tocas, pero igual son reales y se sienten. Hoy en día te animo a que te acerques a Dios y revises lo que te está causando dolor invisible y se lo lleves a Él primeramente y después restablezca tu situación con quien lo debas restablecer. Quizás hay personas que no tienes al lado ya para saldar, pero como quiera que sea, Dios se encarga. Dios se encarga. Confiemos en el Señor, pero hagamos lo que a nosotros nos corresponde, amados hermanos. El Padre insistió y le dijo, hijo, ven, celebra, comparte con nosotros. Vamos a sanar esa herida. Y estoy seguro que al final el muchacho se sentó, aunque no lo dice la Biblia, comió, aunque sea allá, y el que estaba afuera, poco a poco, el que estaba afuera
el perdón lo trajo, el resentimiento se fue, el amor de Dios lo llevó, el amor de Dios vino, el perdón llegó, el perdón llegó hasta que se cumplió, bendito el nombre del Señor. Es necesario que nosotros actuemos, aplauda a Dios, actuemos como actuaría Jesús. Jesús no solo miró lo físico, también se interesó por lo emocional de la persona. Ofreció la solución para restaurar al hombre interior, para sanar las emociones en la mente y en el corazón, en lo emocional, en lo psíquico. Amados hermanos, nosotros quizás necesitemos de un especialista de la psiquiatría, de la psicología o de toda esa magia que hay por ahí. Pero el más cercano que tenemos es a Jesucristo el Rey. El doctor Jesús está dispuesto para nosotros porque a Él le interesa tu situación y mi situación. No importa si en algún momento perdiste la autoridad, la dignidad, si perdiste aún la virginidad, en el caso de la dama, si perdiste el honor, no importa. Lo que ya pasó, pasó. Ya no hay vuelta atrás. Pero Dios hoy te abre un nuevo camino. Y como le hizo a la mujer que estaba adulterando, le escribe una nueva historia, como decía alguien en estos días, para que continúe hacia adelante. No nos podemos quedar con esa herida. Esa herida que duele, necesitamos aplicarle el ungüento del Espíritu Santo, de su palabra, del perdón, del arrepentimiento, para seguir adelante. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos dejar que las cicatrices sigan siendo cicatrices, pero que ya no duelan, en el nombre de Jesús. Que no haya lugar al resentimiento, sino al perdón. Hoy tú sabrás a quién debes acercarte a decir perdón. Y con esto hay heridas no o que siguen doliendo, siendo invisible, que más allá de que tú debes pedir perdón, que no has perdonado. Hay heridas que están doliendo mucho, porque aún no has perdonado. Y seguramente quien te las causó pudo haberte pedido perdón, pudo haberte acercado, pero adentro le dices: te hago la mano. Lo que no has perdonado te va a doler más que lo que sí. Lo que no puedas, déjaselo a Dios. Descansa en el Señor. Pide perdón y perdona. Y el dolor de las heridas invisibles, te aseguro que mitigará. Volverás a ser la persona que Dios quiere. Examinémonos por 2 minutos. Examinémonos por 2 minutos. Ahora mismo vamos a proceder a compartir de la cena del Señor. Que no haya una sola señal en ti que te acuse la conciencia, sino que tú puedas decirle: Señor, perdóname y ayúdame a perdonar. Y que le puedas decir: Señor, acepto tu voluntad en mi vida. Acepto que me hayas quitado a mi hijo. Acepto que te hayas llevado a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo. Acepto tu voluntad. Y que esa marca de ese duelo no te invada, no te abrigue de tal manera que te quite la paz. Sincerémonos con Dios. Que las heridas invisibles que están allí por el abuso, por la violación, por la pérdida, por el fracaso que tuvimos, no pesen más que el valor de la sangre de Jesucristo en nosotros. Que la cámara hiperbárica del cielo se active para mí en esta mañana. Que la presencia del Espíritu Santo le dé presión a mis fluidos para que la sangre de Cristo corra en mí y me pueda limpiar. Que pueda transmitirle y oxigenar mi cerebro, mis vasos sanguíneos,
para que yo pueda sanar y restaurar los poros de mi piel. Que el Espíritu Santo haga la obra perfecta de sanación en nuestra vida. Amados hermanos, necesitamos avanzar, crecer, y para ello es necesario sanar lo invisible. Padre, gracias te doy por mis hermanos. Gracias te doy, Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus grandes misericordias. Gracias te doy, Señor,